que ni crean que el ángel va a venir y te va a despelucar del aleteo de las alas. Hoy me toca cambiar de chiste. Nosotros llegábamos a la playa y empezamos a caminar y yo empecé a sentir como una presencia, como una cosa, como que yo me sentía como expandida. Yo llegué, me senté y empecé a hablar, abriendo un hueco. Y yo le empiezo a hablar a este señor. Y le dije como que el arcángel Jofiel hacía presencia y que le decía que él iba a entregar ese proyecto. Y empezaron unos cangrejitos a ponerse alrededor del huequito. Empezó ese ventarrón y yo le dije a él, y el arcángel Jofiel. Y yo me acuerdo que yo cogí, volteé y miré. Y yo sentí como una presencia grande, gigante, como que perdía en el cielo. Y yo terminé y yo descansé. Y se fue el viento. ¿Cómo nos comunicamos con los ángeles? Es la pregunta. Mira, Los ángeles, comunicarse con los ángeles siempre es, o se está convirtiendo en un tema que más allá de estar de moda, se está convirtiendo en algo cotidiano. Estamos entendiendo que comunicarse con los ángeles no es algo de locos, no es algo que solo le pasa a algunos cuantos, sino que puede convertirse o puede llegar a ser muy normal. De eso vamos a hablar el día de hoy. Nuestra invitada es una súper invitada. La conocemos hace mucho tiempo, la queremos mucho. Es una maestra, pero también una persona que ha vuelto todos estos temas y los ha aterrizado. Les ha quitado el velo místico y los ha sencillamente humanizado. Es Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? Es esa belleza de presentación, querido. Gracias, yo también los quiero mucho. Jack, mil gracias por la invitación, en verdad. Muy feliz de hablar de estas cosas que son para mí todos los días, mi día a día y entregarlo de esa forma como me lo estás diciendo, como lo estás presentando, porque además es como de las cosas más difíciles que hay, y es que la gente vea todas estas acciones espirituales que se ven como muy místicas, como muy extrañas, que lo vea normal, cotidiano, que no es tan extraño. ¿Por qué no es tan extraño? ¿Qué hay que hacer para que se vuelva del día a día? Que no sea algo como de unos poquitos, porque en verdad todos tenemos acceso a la espiritualidad y a esa conexión mística porque por esencia somos espíritu. Entonces no debería ser, debería ser más difícil para nosotros ser humanos que ser seres espirituales, pero digamos que la vida nos ha alejado un poquitico de eso, y creo que todos ahora hay muchas personas desde muchas corrientes, de muchas formas, haciendo un trabajo muy bonito, del cual también ustedes hacen parte, de llevar a la gente a algo que conecte más espiritualmente y no que le demos más importancia a ese concepto humano, porque nos aleja. Entonces, vamos a conversar hoy de todo esto, a ver cómo nos va. Ángeles, misticismo, todo eso que nos gusta. pero cotidiano, vamos, eso es como por ahí va la cosa. Ahora, una pregunta, Marisol. Antes de que arranquemos ya como con el tema, cuéntanos un poquito de tu historia, de quién eres tú, háblanos de la escuela, háblanos de tu proceso, o sea, cuéntanos un poquito para que las personas que están sintonizándose con el podcast sepan de dónde viene todo esto. Tú tenías tu carrera normal, hubo una transición, o sea, cuéntanos de todo esto. Mi historia, como dice por ahí un amigo, un cuento largo en un cuento corto, colocado en un cuento corto. De profesión soy administradora de empresas, trabajado en la vida normal de todos los seres humanos, trabajo, casa, sueldos, obligaciones, ese tipo en eso se desenvolvía mi vida. Hace más o menos unos 14 o 15 años empecé, digamos, como con todos estos temas, a practicarlos de una forma diferente, porque antes, digamos que yo era curiosa, me llamaba mucho la atención meterme en cursos de todo tipo. Empecé con Reiki, por allá en algún momento hice reflexología, por allá me iba metiendo como en cursitos, me metí en PNL, y yo empecé como en una búsqueda muy por ordenar como mi vida, porque pues en mi momento
digamos que un motivador muy grande para mí fue tengo 49 años, tengo una hija de 31 y como que esa crianza con mi hija fue muy motivadora porque me retaba, yo peleaba mucho como con la vida, decía esto, la vida no puede ser solo esto, porque me parecía como plana, me parecía dolorosa, me parecía como entonces vos te tenés que endeudar, tenés que trabajar toda la vida, yo no tenía tiempo para ir al colegio de mi hija, y yo dije, la vida es muy horrible, meterse uno, tomar decisiones y que trajeran conflictos muy grandes, y uno decía, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento esto se volvió tan caótico? Y en esa pelea como con la vida entró para mí de último, el último curso que hice desde que me dedico a esto fue Ángeles. Entonces yo tenía como mucha información, no sé si muy practicada, pero tenía mucha. Porque me gustaba leer, me gustaba estudiar, escuchaba mucho a las personas, me metía a cursos, entonces estaba como muy curiosa con todo, pero en realidad no sé si muy practicadora de todo. En algún momento hubo como un quiebre grande, con un problema grande. Todas las personas que llegamos como a misiones espirituales, digo yo que venimos de un quiebre grande, de un quiebre de algo que nos rompe los huesos, algo que decimos, puta, no puedo decir palabras. Totalmente, por favor, bienvenida. Listo, sí. Bueno, aclaro que Marisol es así. Ella no habla, ella habla así rajado y con... No, si le digo que si le quito eso, entonces le daño la expresión y no. Aquí. Me quitas media vida, Sí. me quitas media vida. Entonces, como que yo decía, esto no puede ser la vida, qué cansancio, qué pereza. Y en ese quiebre que digo que fue muy, muy grande para mí, que involucró muchas cosas, una persona se me arrima y me dice, Mari, ¿vos por qué no nos haces eso? ¿Vos por qué no te dedicas a hacernos eso que vos nos haces a todos? Y que era eso que le hacías a todos. Eso que yo le hago a todos. Y me decían, pues vos practicas si estás aprendiendo a leer cartas, practicas con nosotros. Si es Reiki, Reiki. Si es esto, que esto. Yo era como muy practicadora con las personas cercanas y yo les hablaba, les practicaba, les decía como muy inquietica y me decía, dedícate a eso. Y yo decía, yo pensaba como en ese momento, hoy no lo pienso así, pienso que es posiblemente el momento más sagrado que uno tenga en su vida, pero en ese momento era un momento en el que yo decía, si yo estoy hoy por una situación compleja, donde yo siento que me he equivocado en un montón de cosas, yo no soy honorable, yo no tengo el honor para ir a hablar de este tipo de cosas a otras personas. Y ellas, esas amigas, empezaron como en un proceso, hey, sí, reunámonos, hey, vení, no sé qué. Por allá otro amigo me decía, hey, Mari, es que vos tenés tu cuento. Y yo decía, ¿será que sí? ¿Será que sí? Muy dudosa. Pero cuando uno no tiene nada en la vida, pues no tiene nada que perder. Y yo empecé como, pucha, bueno, hagámosle a ver cómo nos va. Y yo me acuerdo que ahorita mencioné que mi curso de Ángeles fue el último que hice. Entonces en esa época estaba muy engomada, como en ese momento era goma, muy engomada con ese famoso ángel que todos conocemos que se llama el Arcángel Miguel. Y yo le decía a Miguel, si... me van a dar ganas de llorar. No, venga. Venga. Yo le decía, Miguel, si en verdad yo me tengo, o sea, la gente le gustaba eso, iba, me escuchaba, veía yo que sumaba, entonces yo le decía, si esto en verdad es mi camino, pues te toca traerme la gente a la casa, porque yo siento, no tengo fuerzas, siento mucha pena, siento mucha vergüenza, yo no sé si yo soy digna de enseñar cosas que tengan que ver con el espíritu. Y así fue, tal cual, ya, o sea, simplemente uno llevó al otro, entonces el otro invitaba al otro. Me acuerdo mucho de la primera cita que tuve, que esa chica me llevó a su prima y a una amiga, y con ellas arranqué. O sea, la una le decía a la otra. Pero ¿qué les hacías? ¿Qué les hacías? Trabajaba en una empresa, a las otras y a las otras, y yo, pues aquí estoy. Pero ¿qué les hacías eso en ese momento? En realidad yo
me tomé como la molestia que les hacía, muy buena pregunta, porque lo que yo hacía era que simplemente me sentaba en el sofá de mi casa, de la sala, le prohibía a mi hija, le decía, mi amor, tú no puedes venir de tal hora a tal hora, porque era, o sea, no tenía dónde más atenderlos, tenía que ser en mi casa. Y yo me sentaba en un sofá y al lado todos los cuadernos de todos los cursos que yo había hecho, de libros que me parecían chéveres. Yo me sentaba con un morrito. Las personas que fueron mis primeras citas saben que eso, o sea, que yo me sentaba al lado con mis cuadernos, mis libros, mi todo, como un morrito. Y yo empezaba a hablar con ellos y yo le decía, espérate, te explico algo. Y yo sacaba el cuaderno porque muchas de las cosas no me las sabía bien teóricamente. Y empecé mucho, me conectaba mucho en ese momento todavía, pero digamos que ese fue como el gran inicio y era que yo empezaba a sacar unas carticas de ángeles que me habían regalado en algún momento y yo era capaz de hablar horas con dos cartas puestas ahí. Y yo hablaba y hablaba y hablaba y la gente lloraba, yo también lloraba y yo salía de esas 2 horas que duraban mis citas, todavía duran 2 horas, yo salía como expandida. Y yo decía, a mí de dónde me salen todas estas cosas. Y yo inclusive muchas veces explicaba cosas que yo decía, yo me estoy volviendo loca, puta, yo tengo que averiguar si esto sí es verdad. Entonces yo me ponía a buscar en libros, en Google, en todas partes. Yo decía, ¿de dónde sale todo esto? O sea, porque yo resulté hablando de un momento a otro cuando me caracterizaba por el contrario, por no ser la más expresiva. Entonces era como que era pasar de un lado a otro simplemente porque me lo permití. Y yo le decía todos los días a Miguel, Miguel, si este es el camino, solo sígueme mandando personas. Yo necesito esto. Porque en ese momento, digamos que había un gran componente de necesidad. Yo admiro mucho a las personas y siempre les digo como vas a obtener cosas muy grandes porque no es lo mismo arrancar en un camino espiritual desde la necesidad que desde un camino espiritual solo por el sentir, porque obviamente es más fluido. La necesidad que nace de esa humanidad y de ese ego te atrapa y salirte de ahí es muy duro. Y yo me acuerdo que yo me batallaba y yo me acostaba todos los días como, y yo sumaba y restaba, multiplicaba y yo decía, a mí no me va a dar para vivir con esto, con una hija en una universidad que era, pues que es costosa. Yo decía, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz y soy capaz. Simplemente así arranqué, muy poquito tiempo después se me ocurrió montar un taller. Ese taller yo le leía los dibujos porque por alguna razón a mí se me daba que vos hacías cualquier churumbelín y yo te lo leía y salía una cita de ahí. Entonces yo les leía dibujos, les leía cartas, les canalizaba, les hablaba de chakras, les hacía reiki, lo que fuera. Pero no era una cita programada, simplemente yo me sentaba. Yo tenía una frase y era, yo me pongo al servicio. Yo me pongo al servicio y que todos ganemos, que todos ganemos. Yo hoy necesito de ti, pensaba en esa persona que iba a llegar, yo necesito de ti para que me des confianza, también necesito el dinero que tú me vas a pagar, también, o sea, empezó, porque mi historia no nació como de, ay, no, todo tan corazones, no, o sea, nació de que necesitaba y yo, ese primer taller se llenó, me levantaba mucho y escribía y esos cuadernos se volvieron en mis primeros cursos porque fueron llegando como esas personitas. Cuando hablamos de ángeles, Jack, hay que sacarlo como de ese ser que tiene alas y ya. Sí. Es una expresión divina y muchas veces ese ángel se convierte en ese amigo que te dice, ¿y qué tal si le haces eso que vos nos haces? Y que ese ángel se convierte en ese que te dice, me encanta lo que vos haces y es un espaldarazo para seguir adelante en el día que vos más caído estás. Ese ángel está expresado en un mensaje que te manda, una carta que te manda cualquiera. O sea, hay que sacarlo como de ese concepto como tan... Sí, tan místico, tan místico. Los ángeles están en todo. Es que eso es lo que yo veo. Pero antes yo tengo una pregunta que te quiero hacer,
que ahora quiero conectarla con esto que estás diciendo. Pero yo recuerdo una vez que tú me echaste un cuento. Estábamos, cuando vivíamos en Estados Unidos, tú una vez nos visitaste y entonces yo te dije, ven acá, Mari, pero tú realmente has escuchado ángeles. Entonces tú me dijiste, sí. Y me echaste un cuento. Yo tengo varios, vamos a ver si caemos con los mismos. Bueno, entonces échame ese cuento, porque para mí fue como que, wow, o sea, yo en mi experiencia personal, yo nunca he conectado con ángeles, yo he conectado con otras cosas bonitas, sobre todo en sueños, que ha sido como mi portal, y en medicina sagrada también. Medicina sagrada he tenido la oportunidad de conectarme con cosas muy lindas, pero no esas cosas así como la tuya, porque el tuyo fue incluso, recuerdo que fue algo auditivo. O sea, tú escuchaste. Entonces, cuéntanos esa historia. Para mí el cuento con los ángeles, que digamos yo le empecé a poner el nombre, porque eran cosas que, muy como lo que tú estás pues como expresando que te pasa a ti. Yo soñaba y yo me acordaba, me levantaba y me acordaba, y yo me levantaba y escribía, porque pues ya me lo habían enseñado en el curso, que me levantaba y escribía y yo me acordaba de todo lo que era. Entonces yo soñaba contigo y yo te llamaba, ya soñé con vos, que había una voz que me decía que esto y esto y esto, y la gente me decía, Mario, ¿cómo estás soñando eso? Estoy en esta situación, estoy en esta situación. Y yo decía, ¿en serio? Entonces yo era la primera sorprendida. Digamos que ahí era solo que Mari sueña, que Mari sueña. Pero muy poquito tiempo después, yo me metí a un curso de ángeles que era un poquitico más avanzado. Y ese curso un poquitico más avanzado era un curso en donde, si hay algo que siento que a mí mi formación me ha dado, es que yo siento que yo sé bastante de chakras. O sea, siento que ese tema me fluye muy bien. Creo que los entiendo muy bien. Y yo me había metido en ese curso y estábamos en clase, y la chica, estaba la profe, que es una niña que muy linda, admiro algo profundamente de ella, y es, yo estaba sentada, ella nos puso en parejitas y ella estaba explicando de chakras, y yo la escuchaba y yo decía, ella casi no sabe, porque entre otras gagueaba, era como indecisa, estaba asustada. Y nos puso a hacer unas prácticas, y éramos puras mujeres en ese grupo y estábamos en el piso, yo estaba callada y yo me le arrimé y le dije, Kelly, mira, esto debe hacerse así. Y ella coge y me separa, me dice, ven para acá, y me saca del salón y me dice, explícame. Eso es lo que le admiro. El grado de humildad de una niña que está enseñándonos, y que yo de metida coja y le diga, porque me preocupaba lo que nos estaba enseñando, y yo ya llevaba estudiando un montón chakras, porque pues habíamos estado en unos cursos largos de eso, y yo le decía como, ella cogió y me dijo, explícanos, venga, y me paró al frente. Ese fue mi primer encuentro con un salón. Me paró al frente y dijo, vea, Mari nos va a enseñar bien, y a ella no le dio pena. O sea, hoy inclusive por eso la nombro con nombre propio, porque me llevé de ella ese gran momento. Claro. En el que pues no le importó ser la profe. Claro, no hubo ego. Y no hubo ego, no hubo ego. Entonces ese momento fue muy especial para mí, en primera instancia por esto. Y en segundo, porque estábamos arrodilladas, yo cogí y les explico, y yo les dije, lo que pasa es que yo sé de esto por esto y esto y esto, yo les voy a mostrar, y empecé a mostrarles. Y yo me acuerdo que yo estaba arrodillada y estaba haciendo el ejercicio, y yo sentí una voz masculina, como si un hombre me estuviera hablando detrás. Y me dijo, así no. Yo cogí y volteé, no vi a ningún hombre, como por reflejo. No había ningún hombre, y yo me volteé y yo dije, seguí hablando normal, y me dijo, así no. Otra vez. Me dio otra vez. Ajá. A mí me dio una.
Y yo empecé como, ¿quién está hablando? Entonces yo miraba, porque todas éramos mujeres. Todas éramos mujeres y yo me quedé como, ¿así no qué? Qué miedo. O sea, pero te dio miedo, te dio como miedito. Pues, no sé si miedo, pero me dio extrañeza. Yo decía, no, ya sí me enloquecí. Porque yo soñaba y no me daba pena. Sí, es que soñar es otra cosa. Personas hablar de eso, pero con la mayoría de gente sí me daba pena. Pues yo no iba a llegar a decirle, ve, soñé con vos y mira, no sé qué. De hecho, escribía las cartas y muchas de ellas las botaba. Porque pues yo no me, había con mucha gente que yo no me atrevía ni siquiera a tener un acercamiento a contarle que había soñado con ella. Porque alguien me había dicho, María, esos son los ángeles. Y yo decía, ¿cuáles ángeles? ¿Cuáles ángeles? Como que yo no, pues yo decía molestando, ni el ángel de la guarda me lo sé. Así, yo molestaba con esa, yo decía, ni el ángel de la guarda. Pero ven acá, Mari, pero yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, estamos todavía, espérate que estamos colgando con el tema del casino, pero te quería hacer una pregunta porque a mí hace poquito yo soñé con una chica cuyo esposo era un amigo mío, no era muy cercano, pero él murió al año pasado, murió muy joven, de la edad mía. Y a mí esa muerte me impactó porque fue como la propia persona que tú jamás en tu vida te imaginas que se va a morir de repente. Un tipo saludable, deportista, con su familia, organizado financieramente, o sea, todos los juguetes, ¿no? Y de pronto un día el man se levantó y se murió. Y a mí esa muerte me afectó mucho. Yo nunca fui muy amigo de él, pero sí era conocido, o sea, era amigo de un círculo de amigos cercanos. Y yo de la esposa tampoco nunca fui amigo, nunca fui cero amigo. Pero yo tuve un sueño con ella, donde yo la veía, y bueno, no te voy a contar el detalle del sueño, pero la veía, pasaban cosas, y en el sueño era como una cosa, era un mensaje donde yo de alguna forma la estaba llamando, como trayéndola ahí, participa en estos espacios. Y bueno, y casualmente después de ese sueño yo me la encontré. O sea, me la encontré en la calle. Me la encontré en la calle y para mí fue sorprendente y le dije, hey, mira, y métete en esta, o sea, trata de venir a estos talleres, no sé qué. Nunca ha venido, pero me llama la atención eso que estás diciendo porque son los ángeles, o sea, realmente son los ángeles lo que hacen ese... Y ahora volvemos al cuento del salón, que está interesantísimo. Ajá. Ahorita volvemos al cuento del salón. No, el cuento del salón termina ahí. Yo me quedo como pasmada y yo digo, sí, así no era. Yo misma me respondo. Él me termina la frase y yo me quedo como con eso y como medio asustadita y seguí. La clase se acabó. Yo llego a mi casa ese día y digo, ¿y quién me habló? ¿Quién fue esa voz? Y entonces yo escuché una voz que me dijo, Miguel, ay, madre, tú sabes que soy yo, Miguel. Y yo no, estoy enloqueciendo. Me acuerdo que yo llamé a una amiga y yo le dije, parce, no, ya. O sea, llévame para Bello. El manicomio en Medellín queda en Bello. Entonces yo le decía, parce, mándame para Bello. ¿Qué es esto? Ahí terminó la historia. Fue como un primer episodio del escuchar tan, sí, como si alguien te estuviera hablando en el oído. Claro, porque antes venían como pensamientos y cosas, pero no así tan como sentir que alguien me habló aquí al lado. Fue la primera vez. Volviendo al cuento tuyo, mira, Jack. El sueño es un puente. El sueño es un puente. Cuando las personas nos acostamos y estamos en horizontal, pasa algo y es que nuestros pies, que son el anclaje como a la tierra, reciben como un mandato. Todo nuestro sistema recibe un mandato diciendo, no, ya, momento de descansar. En primera instancia, a nivel espiritual, el momento de descansar es de pronto dejar de ser un poquito tan humanos. Y el sistema se relaja. El sistema completo se relaja y los cuerpos que todos tenemos, nosotros no solo tenemos un cuerpo físico, tenemos otros cuerpos, es el cuerpo emocional, es el cuerpo mental, espiritual. Todos esos cuerpos empiezan y se disponen. Y al disponerse, el sistema ya tiene una predisposición de sutileza, de energía sutil, porque está en horizontal.
Si tú tienes ese canal ya abierto, hace de cuenta que en el momento en que estás dormido, tu cuerpo, tu cuerpo astral entra como en una etapa como abierta, como un puente que se abre para ti. Y en ese tiempo, en ese espacio más bien que no tiene tiempo, tú estás en el presente, en el pasado, en el futuro al mismo tiempo. Entonces, en ese momento, tú puedes entrar en conexión con quien sea, porque es que es infinito. Es una comunicación que no es física, por ende, no tiene ningún tipo de limitación. Tú te puedes conectar con esa persona por las razones que sean. Es posible que inclusive se hayan buscado. Inclusive energéticamente puede haber un punto de conector que se hayan buscado porque se sintonizaba por la información, porque por la razón que sea, vibran parecido y se conversan y se transfieren información. Los sueños, en realidad, yo descubrí que esa conexión y esa comunicación que se me daba en ese momento tenían gran presencia angelical. ¿Necesariamente tienen que ser los ángeles? No, no necesariamente, porque hay montones de seres de luz. Solo que los ángeles es un pequeño grupito. Hablemos de eso. Háblanos un poquito de eso y volvemos a Los Ángeles y también nos hables un poquito de otras historias de que te han hablado y cómo, porque la gente quiere saber cómo comunicarse con Los Ángeles. O sea, cómo... Ahorita les dejamos ejercicios inclusive. Bueno, perfecto. Divino, divino. Y, mira, Jack, cuando nosotros estamos en esa etapa del no tiempo, digamos, en ese sueño, el mundo está abierto para nosotros y la conexión con el universo completo está abierta para nosotros. Seres que no tengan cuerpo físico, hay muchísimos, de todas las vibraciones. De todas las vibraciones. Hay frecuencias en el bajo astral, hay frecuencias que están un poquito más elevadas y tú te puedes comunicar con todo lo invisible dependiendo de la frecuencia que tú tengas. Claro. Porque es uno el que determina, todos podemos conversar con el Arcángel Miguel. La conversación que tengamos depende del nivel vibratorio mío. Es decir, si yo, pongámoslo numéricamente para que lo entendamos, si yo estoy vibrando en 2, yo puedo sostener una conversación con todos los seres que estén ahí en 2. Pero si, por ejemplo, el Arcángel Miguel puede estar en montones de pisos, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 20, pongámosle, yo entre más elevado esté, más puedo sostener una conversación con él que tener un momento. Los seres de luz hay maestros ascendidos, hay ángeles, hay montones de seres, hay seres desencarnados que se integraron en luz. O sea, muertas personas que se murieron y ya se salieron de la rueda de la reencarnación, ya no tienen que volver, terminaron su proceso, su rueda de aprendizaje y simplemente están siendo otros seres de luz que nos acompañan por montones de razones. Entonces, ese lenguaje a través del sueño específicamente, que fue el ejemplo que pusimos de tu experiencia, tú puedes tener montones de seres que hablen ahí. No necesariamente es ángeles. Digamos que ángeles es el nombre más común, porque además culturalmente pues ha estado reforzado por la religión que se profesa, digamos que en Colombia. Correcto. Entonces, se han hablado en algún momento de ángeles. Es un término que, digamos, puede ser conocido, pero en realidad el mejor término debería ser que a través del sueño nosotros podríamos tener contacto con los seres de luz. Y seres de sombra también. Con seres de baja frecuencia. Ok. Que es diferente. Ok, de baja frecuencia, que por ejemplo yo tuve porque el sueño para mí, los sueños siempre ha sido como mi canal. Ese ha sido mi canal. Yo considero que en mi caso soy un hombre con una energía masculina que he aprendido a nivelar y una energía femenina también que he aprendido a nivelar. O sea, como que yo me siento en un equilibrio.
y dejo que mi energía femenina salga y que mi energía masculina salga cuando tenga que salir. O sea que eso lo he aprendido a manejar a mis 46 años. Pero yo he tenido sueños donde, bueno, las personas que están viendo el podcast, no todos saben, nosotros tenemos un centro aquí donde hacemos diferentes prácticas. O sea, en Colombia hacemos diferentes prácticas de holísticas. Hacemos talleres de constelaciones familiares, hacemos talleres con medicina sagrada y ahí se ven se sienten muchas energías. Ahí pasan muchas cosas. Y yo recuerdo un sueño donde estaba en mi casa, dormido literal, y veo que sale una mano negra, no negra, gris, por debajo de la cama a joderme. Me acuerdo y se me paran los pelos. Sale la mano negra así gris, no era negra, era gris, con uñas y todo. Y yo sabía en el sueño, en el sueño yo sabía que era una entidad de baja vibración, por ponerle un nombre, que me quería joder la vida. Y yo el sueño, o sea, no me asusto, sino que digo, este hijo de puta ahora quiere joderme la vida. Y entonces yo me paro de la cama y me meto, o sea, trato de, como, bueno, que para qué es lo que es, o sea, como la propia pelea de barrio. Bueno, ¿qué es lo que es para joderte? Si nos vamos a dar trompa, nos vamos a dar trompa, o sea, literal. Y yo me le meto a buscar porque la mano me jalaba la sábana para levantarme. Me levantaba, como te voy a joder la vida. Me levantaba, es que me acuerdo y se me paran todos los pelos. Y el man me jalaba y yo en eso, con este man que huele pesado, voy a joder. Y me paro y tal, y voy a pelear. Y entonces el man como que la mano se asusta y se esconde. Y el cuento fue que en ese proceso yo me levanto, y cuando me levanto, porque yo no estaba en el sueño, yo no tenía miedo. Yo estaba envalentonadísimo. Pero cuando me levanto me veo en la misma posición exacta donde arrancó el sueño. O sea, me levanté en la vida real. Y cuando me levanté y vi esa vaina, ahí sí me asusté. Y me acuerdo que mi esposa estaba durmiendo en otro cuarto y me fui para allá, mi amor, pero estaba con el niño. Baby, tuve este sueño y tal, no sé qué. Pero ahí me asusté. Digo, o sea, tú sí tenías Y después yo pensé, dije, coño, uno tiene la facultad de también encontrar, me imagino que es por el trabajo que hacemos y que se meten esas frecuencias y tratan de joderte la vida y te terminas encontrando con seres de baja vibración. Yo tengo una filosofía en este trabajo, por decirlo de alguna manera, o en esta forma como decidimos como vivir la vida. Y es que las bajas frecuencias también son seres que nos enseñan muchas cosas, porque yo he aprendido como a lidiar con todas esas cosas desde mi forma. Yo te la voy a compartir. Vaya. Cuando las personas... Describamos primero qué es una baja frecuencia para que nos entendamos en el cuento. Bajas frecuencias, si hablamos de desencarnados, supongamos, es un desencarnado que se quedó en el ego y no se vio como un espíritu y se quedó en un espacio energético donde él cree o quisiera todavía ser un humano, donde se quedó por apego de algo. Entonces ese ser nunca entendió su naturaleza espiritual, pensó que era un humano. ¿Cuántas personas podrían estar en ese espacio energético? Si hablamos solo de desencarnados, montones. Millones. Ahí también hay otros montones de energías que son esa polaridad de los ángeles, por ponerlo en términos de ángeles, que es lo que conocemos como los demonios. Ajá. Que son, si el demonio me enseña la luz, si los ángeles me enseñan y me guían hacia la luz, si me dan, son de seres de alta frecuencia, pues entonces el demonio me lleva a la dualidad, me lleva a, digamos, al no confiar en mí, en irme en contravía de esa naturaleza evolutiva que va avanzando, como a sostenerme en lo que no puedo. Ahí en baja frecuencia hay montones de seres, al igual que en alta frecuencia hay montones de seres. Entonces, muchas veces cuando hablamos de esos seres de baja frecuencia, Jack, hablamos de un montón de seres, pues de energías que uno, como en términos muy normales,
que uno ni siquiera puede, como el planeta, aquí hay de todo, eso es un circo, eso es un zoológico, igualito en ese escenario. Si a ti se te está presentando, por ejemplo, a través de los sueños, ese tipo de experiencias que tú inclusive no sabes cómo saber si estabas soñando, si estabas despierto, ya eso deja de ser un sueño y se convierte en una experiencia astral, ya no es un sueño. Es decir, que ahí, hace de cuenta que en una noche muy oscura, vamos a suponer que esa baja frecuencia es muy oscura, que en esa noche muy oscura hay un cocuyito, como ese bombillo que hay en los lugares muy oscuros y se le llena de montones de cositas, de bichitos que van y buscan como que se alimentan de esa energía. Vos venís siendo, supongamos que ese día estabas cansado, estás en una baja frecuencia, no has podido parar la mente por X o Y razón, por lo que sea, y vos te acostaste y concebiste el sueño en una baja frecuencia, que es más fácil de lo que nos imaginamos. Pero vos seguís siendo un ser que está en baja frecuencia por un momento, pero está en un escenario que se sintonizó como en una noche oscura. Todo lo que necesite de energía para alimentarse se pega y chupa, porque esos seres necesitan de fuentes de energía para alimentarse. Entonces, por eso generalmente esas experiencias las personas sienten que están como que los quieren agarrar, Sí. están como sintiéndose sin aire, que inclusive tienen como sexualidad, porque la forma de alimentarse más De agarrarse. esas energías es a través de la sexualidad. O sea, hay montones de formas y de manifestaciones que se dan. A mí pasaba una que era con que me tapaban. ¿Tú te viste la Matriz? ¿Te acuerdas cuando hay una escena que a Neo le tapan la boca? Que él le dice que bueno, y yo voy a poner la denuncia, no sé, y con qué boca. Y el man hace así, cuando viene, no tiene boca. Sí. Bueno, yo tuve varios sueños con frecuencias bajas, varias veces, donde sentí que no podía hablar. Eso me pasó también. Ya no me pasa muy a menudo, pero sí me ha pasado durante el trayecto de mi vida, porque el sueño siempre ha sido un canal para... Pues mi papá murió hace mucho tiempo y mi papá, yo he tenido encuentros con él muy bonitos, donde nos abrazamos, y otras cosas que también son simbólicas que uno no sabe realmente si es un sueño, si es un viaje astral, pero siempre ha sido ese lugar donde yo he visto información. Y también me ha pasado eso que tú, no igual que tú, porque no es que me pasa todo el tiempo, pero sí de personas con las que de pronto, me acuerdo de una amiga de una prima que soñé con ella y la veía demacradísima, y al otro día me pasó similar al otro cuento, me la encontré en el mall y yo me quedé sorprendido porque no joda, ayer soñé contigo, y le dije, mira, vi esto y esto, y la vieja me quedó mirando con culo de cara así como, no te puedo creer, pero no me dijo nada porque estaba con la hija. Y después yo le pregunté a mi amiga, a mi prima, y me dijo, no, y la vez pasada me encontré con mi amiga, me dijo que y que no entendía cómo tú habías tenido esa información, o sea, cómo tú estabas sintonizado con ese tipo de cosas. Pues, obviamente sí, lo que me dices tiene sentido. Es una forma muy hermosa y yo creo que si hablamos de esa sensación como de baja frecuencia, es una sensación que, lo decía yo ahorita, como por compartir la forma en la que yo veo este escenario, y es mucha compasión, porque uno empieza a darse cuenta que es que en realidad ahí no hay maldad. En realidad lo que hay es una fuente de energía para ellos, y que también hay una responsabilidad personal energética para hacerse cargo de esa energía, porque no estoy poniéndome a salvo. Porque por tener la cabeza revoloteando, por acostarme inclusive viendo televisión y me quedo dormido en una balacera, pues como cosas de ese tipo, la mente se sintoniza. Claro. Y eso abre un montón de puertas a nivel del sueño que te sintonizan y te pueden volver vulnerable. Y uno empieza entre uno más estudia esos temas, uno dice, pucha, uno no se suelta esa responsabilidad personal que hay de cuidar la propia energía, de cuidar ese momento sagrado como es el sueño,
de entrar en una frecuencia bonita a través del sueño. Somos muy responsables, de hecho, con eso. Uno dice, no estoy durmiendo bien, me estoy denso, no sé qué, me pasa aquello, y uno va y mira, como llaman hoy en día en todas las empresas, o los psicólogos, o toda esta parte de salud mental, que la higiene del sueño. Ajá. ¿Qué estás haciendo tú antes de irte a dormir? Total. Porque en realidad es un momento muy importante para el ser. Conectar con el sueño, yo creo que es una etapa muy inicial de todo el mundo. Todo el mundo puede soñar cosas y lo sueña en diferentes niveles. O sea, una forma de comunicación con el mundo invisible, sea lo que sea seres de luz, sea de baja frecuencia, es el sueño para todo el mundo. Por eso, todos estos temas que son como tan místicos están al alcance de todos, porque todos nos acostamos a dormir. Es correcto. O sea, todos tenemos ese momento de sueño, todas las personas hemos tenido en algún momento un sueño lúcido, todos en algún momento hemos tenido esos famosos déjà vu. Todos, no todos, pero algunas personas manifiestan algo que llaman mucho como esas parálisis de sueño, que sienten que se ahogan y que no pueden, y puede ser toda una expresión de cuando ese cuerpo recibe la señal, cuando está en horizontal, que se puede ir a descansar, desprenderse de esa parte física que es tan densa. El cuerpo físico para el alma es muy denso. Entonces el alma aprovecha y sale y se ventea. Sí, se va a dar una vueltecita. Sí, literal, para ir a generar ese paseíto. ¿A dónde pasea? Depende de la vibración de nosotros. ¿Por qué la gente en este pacto del alma, bueno, no sé qué sabes tú de eso, por qué ese velo, o sea, el velo ese del olvido, ¿no? Que venimos, encarnamos, pero no sabemos quiénes éramos. ¿Cuál es el viaje? Bueno, yo escucho mucho de experiencias cercanas a la muerte, y se habla de este tema, también del que estabas hablando tú ahorita, de que el alma, el cuerpo es muy, muy denso, y es verdad, el cuerpo es demasiado denso. De hecho, la gente que muere y regresa, muchos relatos son, las personas dicen que a medida que van bajando, van sintiendo que se va poniendo todo denso. O sea, que todo se va densificando, y hasta el punto donde aterrizan en el cuerpo y como que otra vez esta vaina. Pero, ¿por qué ese cuento del velo? ¿Qué sabes tú de ese tema? Mi primera clase de mi curso de ángeles, mis primeras clases, yo arranco el curso con ese tema. En mi curso yo arranco con ese tema porque yo siento, yo creo que ahí tocaste desde mi perspectiva el tema más importante para conectar espiritualmente, con ángeles o con lo que sea. Entender quiénes somos, para qué estamos y cómo es el juego. Ok. Es como para mí esas son las primeras clases. Yo me tomo el primer mes solo hablar de eso, para quitarnos muchos velos, como tú lo dices, dentro de ellos eso que tú mencionas del velo del olvido, y yo lo veo como así. Como lo digo en clase, lo voy a decir. Haz de cuenta que vos no has nacido. Sos una energía pura. Energía pura, no estás personificado. Todos sabemos por el colegio que la energía no se destruye, se transforma. Ni se crea ni se destruye, se transforma. Se transforma. O sea, la energía, nosotros somos energía pura. Y esa energía, en algún momento que tiene decisión evolutiva, puede decidir en montones de escenarios que el universo puede suministrarte para evolucionar, y nosotros elegimos la humanidad en esa sagrada decisión que tenemos. Elegimos la humanidad. La humanidad es el escenario con el que primero nos tenemos que reconciliar para poder entender cuál es el propósito de venir sin acordarme de nada. El ser humano trae unas características por naturaleza. La principal característica es que somos seres en donde se predomina la inconsciencia. La mayoría de los seres humanos tenemos experiencias aquí en donde nos estamos desenvolviendo desde una información que no es tan chévere,
con el propósito, la necesidad y el optimismo de llevarla a un mejor punto. Es decir, que vivimos o transitamos una información desde lo que no somos para llevarla a encontrarnos con lo que somos. En unos términos como más amables, yo elijo mi experiencia humana desde la humanidad, porque la inconsciencia trae toda la información de esta vida, de la vida, de lo que me entregaron mis padres, de lo que humanamente yo decido recibir, pero también de mis vidas pasadas, porque es mi infinita información. Esa información que yo tengo ahí de dones, de experiencias, de vivencias, pero la inconsciencia también, la información está ahí, pero no está priorizada. Por eso tenemos la conciencia en un pequeño porcentaje. Los seres humanos somos alrededor de un 95% inconscientes y un 5% conscientes, alrededor. Siendo pues súper optimista con los porcentajes. Si yo solo recuerdo el 5, ¿qué es ese propósito? ¿Para qué? Para que yo me pueda centrar. Para que si yo estoy en una evolución elegida por mi espíritu, yo aquí no vengo a ser el de malas. Yo aquí vengo a priorizar desde la experiencia, ese círculo que nos envuelve a todos. Ese que tiene quiebras económicas repetidamente, ese que siempre se siente abandonado, eso, usted llámale a eso como quiera, heridas del niño, por la... Los famosos patrones. Los patrones. Esos patrones, si lo ves por PNL, es una forma, eso todo el mundo lo ve de diferentes formas. Esos traumas, esas heridas, esos dolores, esa humanidad vivida y sentida, esa repetición me muestra lo que mi espíritu priorizó para que mi alma se centrara y mi humanidad se centrara en ese tema, porque en ese tema está el propósito de mi alma. Porque yo tengo el velo del olvido, porque me ayuda a centrarme, porque no me deja despalomarme pensando que yo ya lo tengo todo. No, es que mi espíritu priorizó que Marisol de pronto no tuviera mucha confianza en ella y que lo experimentara a través de un montón de cosas y que viviera en carencia en unas que otras cosas y repetidamente vuelva la información. Y porque yo no me acuerdo de pronto que en otras vidas he sido súper tesa. Y porque yo no me acuerdo en otras vidas de pronto otros dones que hoy no estoy materializando. Porque todo tiene un propósito. A mí me da mucha paz. A mí me genera paz. Así a veces suene como un poco raro. A mí me da paz saber que yo no estoy tirada aquí como a la bulla a los cocos a ver qué pasa conmigo. Me parece muy lindo. Yo adopté creer eso y de hecho es parte de esa enseñanza angelical que habla de ese plan divino, ese pacto del alma. Eso todo el mundo le pone diferentes nombres. Más allá de eso es que tú eliges en dónde, con quién, en qué me voy a centrar y cuáles son las herramientas que yo tengo que voy a utilizar para llevar a cabo este gran proyecto llamado Marisol Rojas. El olvido es hermoso, porque el olvido te centra. Si uno se queda despalomado pensando en todo lo bueno que tiene, pero no se centra en lo que no tiene, o en lo que está generando esa priorización de vida. Uno se puede priorizar. La vida humana nos enseña esa priorización. Lo que pasa es que lo vemos desde el victimismo. Siempre vuelvo y caigo en lo mismo, porque vuelven y me abandonan, yo porque soy tan de malas, hasta cuándo voy a vivir esto, porque esto y aquello. Mi mamá, hoy estábamos en un examen médico y mi mamá sentada al frente mío, mi mamá ha vivido 2 cánceres, hoy estamos en una evaluación a ver si le están buscando un tercero. Y nosotros como que respiramos y mi mamá sentada al frente hoy después de un examen como que fue muy complejo para ella me dice, y yo sigo con la misma pregunta, ¿hasta cuándo yo voy a vivir todo esto? Nadie es profeta en su propia tierra.
Totalmente. Y no hay nada más hijueputamente difícil que hablarle de espiritualidad que a los papás de uno. Y no hay nada más difícil que cambiarle a esos seres que lo criaron a uno esa información que ellos vehementemente defienden. Y yo la miré y yo le dije, ma, no sé, si lo preguntas así, de pronto no sé. Pero de pronto te puedo lanzar esta pregunta y es, ¿y para qué todo esto? De pronto tú no has entendido qué es lo que en verdad requiere tu alma, cuál es la respuesta que tú todavía no te has dado para que no tengas que aprenderlo de una forma tan dolorosa. Porque ella se le encharcaron los ojos y me dijo, no, yo no lo entiendo. Yo me quedé callada. No hay nada que hacer ahí. Ya, no hay nada para hacer. Sí. O de pronto estar, yo siempre como hija he dicho, yo voy a estar. Y yo veo como mi mamá se mete en el victimismo de su información, de pensar que ella se metió en una burbuja de enfermedad que le hace daño. Si yo tengo mucho poder para crear una enfermedad, tengo el mismo poder para aliviarme de ella. Totalmente. Porque ya es muy claro que tengo demasiado poder, porque creé algo muy grande como un cáncer. Entonces, el tema es de frecuencia. El tema del velo del olvido a mí me parece lindo, me parece bacano, me parece que le podemos dar la vuelta y decir, yo para qué vengo a olvidar todo. No, ¿para qué vienes a olvidar todo? ¿Cuántas vidas de pronto estás tratando de sumar en confianza y no has podido? ¿Cuántas vidas estás viniendo a confiar en el otro, a hacer comunidad, pues no sé, a montones de tareas que tenemos nosotros como seres humanos? Y uno necesita montones de vida porque la mente no integra de la misma manera. No, para nada. ¿Entiende? No, y a medida que tú vas transitando y vas hablando, porque cuando tú empiezas a recordar quién eres, que fue una de las cosas que tú dijiste, tu primera clase, le enseñas a la gente, bueno, ¿quién eres tú? Eres un ser espiritual, todo este cuento. Cuando tú empiezas a recordar quién eres y se empieza a hacer cada vez más evidente, al principio tú quieres evangelizar. Bueno, al menos eso fue lo que me pasó a mí. Tratas de evangelizar a las personas que más amas, a tu madre, a tu familia, y seres cercanos, amigos que son hermanos, y te terminas dando cuenta de que no lo puedes hacer, que ese no es tu trabajo. Tu trabajo es ser encargarte de ti y de aquellas personas que se sintonizan con lo que ellos están sintiendo, y tú les facilitas las herramientas para que ellos estén en ese proceso también. Y ya. Entonces ahí como que ahí baja la cosa. Pero ahora, volvamos acá un poco al tema de lo del velo. Bueno, el velo del olvido definitivamente sí tiene su propósito a medida que lo empiezas a entender. Pero estábamos hablando de esas ocasiones de Miguel, el arcángel Miguel, que es el de los más famosos. Cosa de fama, como digo yo. O sea, esa es cosa de fama. Cosa de fama el hombre, el ser. Sabes que esto es una pregunta personal. Es que la vez pasada me pasó una vaina, estábamos haciendo una constelación y quiero volver a que la pregunta que te iba a hacer es volver a como aquellos relatos donde escuchaste nuevamente a los ángeles. La vez pasada estábamos haciendo una constelación y me tocó representar a alguien que era el hermano de una persona. Pero cuando me paré, porque el tema de la intuición y todo este cuento es como un músculo. A medida que tú haces y haces y haces, como que se vuelve más fácil de recibir esa información. Antes yo decía esto que ahora ya la veo como lo veo más normal. Pero me pasó una vaina muy bonita, que fue que yo me paro en el centro y cierro los ojos y veo aquí en mi tercer ojo, yo no sé dónde es eso, pero sí es el tercer ojo, veo una luz que me sale de aquí. O sea, lo que yo estaba era una luz como que salía de acá y formaba como una especie de un arco, y era azul. Se abría y supuestamente yo era hermano de la tipa, pero yo sabía que no era hermano. O sea, yo sabía que algo estaba, pero era azul, la luz era azul, y se abría, se extendía, y se extendía también en volumen, o sea, se tiraba hacia el frente.
Y una chica que estaba enfrente, después en la constelación, dice, es que yo estoy viendo una luz azul, eso fue lo que me partió el ojo, me impresionó, que tiene como unas ondas y va llegando hacia mí. ¿Cuál es el ángel con los ojos de la luz azul? ¿Cuál es que es? Miguel. Miguel. Pero no es morada. No, Miguel es azul, Zadkiel es morada. Ah, fíjate tú. Bueno, entonces Miguel estaba apoderado porque es que esta señora tenía un tema y su hermano fue como su gran ángel. Y el hermano era menor. Pero al parecer este hermano venía protegido por esa energía. O sea, como que la energía y eso muy ligado a lo que tú dijiste al principio, que las personas creen que el ángel tiene que ser el man que se aparece con las alas y que te tira el mensaje así súper bacanísimo, mejor dicho, en high definition y con todo con muñequitos, pero no necesariamente es eso. Pero tampoco se excluye que se te aparezca así. Porque yo tenía un vicio en clase, ya cuando yo era profe de ángeles, y yo tenía un vicio que decía, no crean pues que el ángel se les va a venir y se les va a aparecer el ojo azul con alas, cara hermoso, pues, y yo, que con el aleteo los va a despelucar, decía yo molesta, pues como en chiste. Y una vez hay otra alumna que, hoy voy a decir nombres propios, Olguita, me invita para ella, su esposo tenía un proyecto como atrapado en la costa, aquí en la costa. Y tenía como una zona que él estaba pidiendo como un proyecto y atrás era un manglar y como para este lado playa y para este lado manglar. Y entonces él tenía como, no me acuerdo cuántos años, ya no me acuerdo muy bien de la historia, pero algo como así. Y ella me dijo, Mari, yo te quiero invitar porque yo quiero que vos vas y que caminemos por esa playa a ver qué. Y yo le dije, listo, yo llevo para que hagamos un ritual. Y ella me invitó con mi hija. Y nos fuimos para el paseo, para la costa. Vámonos pues a ver el dichoso terreno. Y tenía diciendo lo que decía, que no lo iban a despelucar a uno, pues, y todo eso. Siempre era un chistecito mío, fastidiosito inclusive, pero lo decía bastante. En ese momento nosotros llegábamos a la playa y empezamos a caminar y mi hija se fue adelantando con Olguita adelante y yo me quedé con el esposo atrás conversando y yo iba hablando con él y yo empecé a sentir como una presencia que era como una cosa, como que yo me sentía como expandida. Y yo empecé y yo le dije, vení, sentémonos acá, inclusive porque yo estaba como ahogada. Yo llegué, me senté y empecé a hablar, abriendo un hueco, porque yo tenía en mi morralcito una velita, unas cositas que había llevado, y yo le dije, nos vamos a sentar acá, y yo le empiezo a hablar a este señor. Y le digo, más o menos me acuerdo, pero le dije como que el arcángel Jofiel le hacía presencia, que el arcángel Jofiel hacía presencia y que le decía que él iba a entregar ese proyecto, pero que él tenía que cuidar esa tierra, que él se tenía que comprometer a cuidar, porque le explicó un montón. Yo me acuerdo que yo hablaba de ese señor, lloraba y lloraba y lloraba. Yo me acuerdo abriendo el hueco, o sea, mi sensación era que yo hablaba y yo abría el hueco, prendita, y empezaron unos cangrejitos a ponerse alrededor del huequito. Oh. Y empieza ese ventarrón. Mi hija dice, ma, a mí no me vuelvas a invitar nunca más a tus cosas. Es justo tan berraco, porque empezó ese ventarrón y yo le dije a él, y el arcángel Jofiel, y pues yo me acuerdo que yo lo mencioné, yo, ese ventarrón, yo era con el pelo como en la cara. Mi hija y Olga muerta del susto. Mi hija, ella me dijo, a mí me dieron unas ganas de llorar y me morí del susto porque yo empecé a ver los cangrejitos que se ponían al lado y me dijo, ¿qué es esto? O sea, mamá, no me invites a esto, casi me muero del susto. Y yo me acuerdo que yo cogí, volteé y miré y yo sentí como una presencia grande, gigante, como que perdía en el cielo. Y yo terminé y yo descansé.
O sea, ellos se quedaron y se fue el viento. Se fue el viento. Wow. Ese señor me abrazó y se puso a llorar y era arrodilladito ahí lloraba. Olguita me abrazó y mi hija estaba pasmada. Nosotras somos súper ojonas. Mi hija era con los ojos así abiertos como, ¿qué fue esto tan horrible? Y desde día por la noche me decía, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de ventear? Entonces yo le dije, ¿te acuerdas que yo me mantengo diciendo que ni crean que el ángel va a venir y te va a despelucar del aleteo de las alas? Hoy me toca cambiar de chiste. Yo me acuerdo que en esos días llegué diciendo a clase, muchachas, ustedes no saben lo que me pasó. Imagínate, ya no voy a seguir diciendo eso. Mil disculpas, sí me pueden despelucar con el aleteo de las alas. Es como que los ángeles tienen una particularidad, Jack, y es que ellos respetan las creencias que tengas. Ellos no necesitan de nada de ti. Ellos no necesitan que tú le digas ángel, arcángel Miguel, angelito, serafín, árbol, cielo, sol, culebra, dragón. No les importa. Porque ellos son seres evolucionados de alta frecuencia que no tienen ego. Entonces ellos, si tú le dices al arcángel Miguel que es un dragón porque ni siquiera sabes que es un ángel, porque en la historia de tu humanidad, pues de la cultura tuya se habló de eso, pero si de pronto se habló de otros términos, para ellos es completamente indiferente. Son seres que están al servicio de la humanidad. Y ellos ganan si nosotros evolucionamos y nosotros ganamos si ellos evolucionan. Pero ellos se ponen al servicio de los seres humanos en su propósito personal. O sea, digamos, si yo tengo un propósito y yo como alma decido, yo vengo aquí a encarnar, a hacer esto, el ángel no es que hace trampa, sino que el man apoya el propósito, pero no me saque y me mete en otra cosa. Como vos decís, el man tiene un propósito evolutivo personal, el de él, que está en ese acompañamiento contigo. Es decir, te lo voy a poner en estos términos. Un amigo que una vez me invitó a un podcast me dice que es que María, entonces los ángeles son unos hijueputas esclavos del humano. Hacemos con ellos lo que quieran, les pedimos lo que quieran. Y yo les digo, no. Yo le decía, no, mira, Juli, es así. Son dos seres, dos energías del universo que co-crean en diferentes niveles de vibración. Para ellos, que no están en la rueda de la reencarnación de nosotros, que no están transitando tareas pequeñas, como trascender el ego, que no es una tarea pequeña, es bien grande, pero ponerlo como en una distancia que inclusive ni viene al caso. Pero nosotros estamos transitando evolutivamente el ego, ellos están transitando evolutivamente el servicio. Entonces, los dos ganamos. Ellos también ascienden, nosotros también, en dos niveles de frecuencia diferentes. Es como el empresario que va y monta la empresa, pone su capital, su conocimiento, pone en riesgo muchas cosas y todo, y el operario que va y entrega su servicio desde dos niveles de frecuencia, los dos co-crean y los dos ganan. Muy buena analogía. No es que el ángel esté pues para nosotros. De hecho, ellos no deciden por nosotros. El ángel no tiene libre albedrío, el humano sí. Oh, explícame eso. El humano, la única tarea que tiene el ser humano es tomar el gran poder que tiene y es decidir. Entender que todo lo puede lograr a través de una decisión. Y que jueguen eso, que se entrenen para eso, que nos entrenemos para eso. Si algo no te funcionó, o si algo te genera sufrimiento, si algo te sostiene en caos, si algo te sostiene en ego, decida. Por eso nosotros venimos a evolucionar a través de la decisión. Por eso ningún ser, ni siquiera un ángel, tiene la posibilidad de decidir por ti. Esa guía que tú tienes, esa guía que todos tenemos a través de los ángeles, es guiada por mí. Yo le digo a él que espero. Yo le digo a él, es como, Dios mío, usted sabe que sea lo que Dios quiera. Y Dios le dice, no, mi amor, ven, dígame qué quiere.
Si usted le dice al arcángel Miguel, escoja lo que usted quiera para mí. No, 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 no. Usted dígame qué quiere y yo le ayudo a que usted mire, aprecie, se acerque a ese escenario evolutivo que usted está eligiendo. No es mi tarea elegir por usted. O sea, tampoco te dan, Bueno, para mí. entonces tampoco te dan las vainas. O sea, porque, por ejemplo, No. esto es una buena, ahorita estaba hablando con una persona que quiere hacer medicina, entonces me decía, es que ¿por qué me pasan las vainas y por qué yo repito? Porque que es el discurso de, como el que tú me estabas contando de tu mamá. Y uno, es que pues, tú decides, y yo estaba pensando eso que estás diciendo, porque tú decides quedarte en el drama. Entonces, cuando decides quedarte en el cuerpo del dolor, como lo llama un autor, el del poder de la hora, Eckhart Tolle. Pero el punto es que tú, el ángel, este ángel, si tú le pides, vamos a hablar, basado en lo que tú estás diciendo, tú le pides, él no te va a decir, bueno, yo quiero plata, por decir algo. Yo quiero billete, quiero dinero. Entonces, él no te va a traer una maleta con unos dólares a la casa. Pero te va a poner, después de que tú decidas, te va a poner las circunstancias para que tú puedas llegar a eso que estás buscando. Te inspira para que tú seas capaz de ver, apreciar y quitarte el velo frente a eso que tú estás queriendo experimentar. Es decir, si tú le pides a un ángel, todo el mundo me dice, Mari, ¿cómo uno conversa con los ángeles? Así como estamos conversando vos y yo. Materialice la energía. No importa que usted no lo vea, si usted cree que está un ser ahí, empiece a conversarle, direcciónelo. Ángel significa mensajero. Eso ayuda mucho. Ángel significa mensajero. Si él es un mensajero, ¿a qué lo vas a mandar? A que me haga el favor y me busque, o sea, que cumpla su labor de mensajero. Vaya y lleve el mensaje y tráigame el mensaje. Exactamente. Entonces es como si tú tienes un mensajero a cargo, tú le vas y le dices, bueno, Pepe, usted, que es mi mensajero, me hace el favor y va al banco. Eso no es suficiente. Voy al banco y ¿qué? Usted va al banco y haga esta consignación en esta cuenta, en este horario y en tal banco, tal valor. Y me trae el recibo. Me trae el recibo, la verificación, para yo saber que eso cerró un círculo. Ese es el cuento. El cuento es que tú necesitas crear un vínculo que se vuelva desde una dimensión elevada, que es simbólica, porque ellos no tienen cuerpo, que te lo materialice. Entonces tú debes decir cómo quieres que te lo materialice. Voy a poner el ejemplo que yo mencioné ahorita. Miguel, si en verdad este es mi camino, tráeme las personas acá, yo estoy dispuesta a servir. Llegaron. En ese momento yo lo decía así. Después yo decía como, no, siento que esto no me va a alcanzar, Miguel, no me va a alcanzar. Ajá. Entonces necesito hacer grupos. Ábreme los caminos para que esta información toque los corazones de esas personas y asistan a mis talleres. Llegaban. Y cada vez fui entablando, las relaciones se alimentan por contacto. Sí. Y entre uno más conversa con alguien, más íntimo se vuelve uno. O sea que tú sigues conversando con Miguel full. Yo lo tengo azotado. Ahora, vamos a aclarar una cosa. Tú tienes hoy en día, han pasado 14 años, tú tienes una escuela, has atendido no sé cuánto, pero yo sé que pasaron los 1000 alumnos ya, hace mucho tiempo, más de 1000 alumnos, tienes de todo. O sea, tú tienes una escuela estructurada de angiología, de Reiki, y de varios cursos. De hecho, Fede es alumna tuya. Mi alumna estrella, ¿cómo así? Es alumna tuya, perdón. O sea, no estamos, y quería aclarar eso al principio, no lo dije, pero que pasaste de la casa, de estar en casa, construir a través del tiempo una escuela que ha sido tu sustento, el de tu hija en algún momento. Hoy en día ayudas a muchas personas. O sea, esto ha seguido creciendo, ha seguido evolucionando. Ha crecido, digamos que ha seguido un camino
que se ha ido como desde la intención mía en su momento. En algún momento, de pronto yo quería llegar a montones de personas. Y así fue. De 2 años para acá, he estado como en mucha reevaluación de la forma como quiero servir. Porque claramente este es un tema que da mucha satisfacción, da mucho crecimiento espiritual, pero da también mucho cansancio. Físico. Y da también mucho agotamiento físico, y esa es parte de la humanidad, entre cómo balancear esa humanidad y esa espiritualidad. Yo llevo por ahí 2 años en los que me pregunto mucho, yo enseño para que la gente haga esto. O sea, yo soy profe de futuros profes. Sí, eres maestra. Sí, a mí me gusta la palabra profe porque me parece como tan inocente. No es que sabes por qué te digo maestra, porque hace poquito, y lo dije en otro podcast y lo voy a repetir acá, porque el maestro real es el que brinda las herramientas para crear otros maestros. Sí. No el que se blinda para que yo te enseño hasta aquí, pero no tanto para que no sea como yo y no me montes la competencia, por decirlo de alguna forma. El maestro verdadero no. Todos los días monto competencia propia. Todos los días. A mí, por ahí hay una chica que es una poeta por ahí que tiene como un poemita que dice como no temblar de miedo como en el momento en que tú creas seres mejores que tú. Y yo siempre pienso en esa señora, como, sí, o sea, yo creo personas a través de mis cursos para que ellas vayan y hagan lo que yo hago. Claro. Lo que yo hago, o sea... Es ampliar el mensaje. Exactamente, porque uno de los mensajes más claros que yo recibí cuando yo empecé con mis primeros cursos de ángeles, que yo me sentaba mucho a canalizar para mí, yo le preguntaba al arcángel Miguel, ¿y para qué esto? Y me dijo, para que le enseñes a gente que va a ir a enseñar. Y yo desde mis primeros cursos le digo a todo el mundo, este curso mío no se lo aguanta cualquiera. Los cursos míos no se los aguanta cualquiera. Mis cursos son 0 comerciales. Mi curso no es el que usted va y se sienta y aprende que el arcángel Miguel le prende vela azul. No, yo les digo, busquen eso en Google. O sea, mis cursos son muy profundos y muy densos. Porque yo enseño a gente que va a ir a enseñar. Y a mis alumnos, cuando han querido, he tenido varios alumnos que yo les digo, venga, sentémonos a crear un curso pues por usted. Montones de alumnos tienen bases de cursos que yo me he sentado a montarlos con ellos. Esto necesita la gente. A mí la gente me escribe todos los días y yo les digo, ¿sabes qué? Eso que vos querés no lo vas a recibir en mi curso. Yo sé quién y yo se las paso. Porque sé que todos estamos tocados para muchas cosas, de pronto porque yo como que me cuestiono demasiado, de pronto por eso les enseño a profes, y de pronto por eso es que yo voy y le entrego a personas que sé que van a ir a tocar grupos de personas, no el que va a ir a tocar una sola persona, no el que quería tocarse a sí mismo. Posiblemente, yo a todo el mundo le digo, usted va a resultar haciendo esto porque usted se graduó de este curso. Eso a mí me lo anunciaron los ángeles desde el principio, desde mis primeros cursos. Yo sé cuáles son como mi target, o sea, yo ya sé cuáles son los que van a estar ahí para mí. O sea, esas personas, yo sé que el que se siente y se aguanta un curso, que no son corticos, que no son superficiales, son las personas que necesitan ese grueso. Claro, esta información para poder transmitirla, no algo superficial. Porque vamos a sostener montones de historias, montones de dolores, montones de cosas. Entonces, sí, de pronto también se vale como crear por épocas y dar cursos a 3 manos. También se vale calmarse un poquito y decidir, ¿y qué más quiero? Hoy estoy como muy engomada queriendo sacar productos masivos, más como desde editoriales, y estoy como en esas y como que por ahí me está sonando la flauta, como digo yo, y te vas yendo. Porque es que uno
finalmente, ¿de qué se trata? De que vos encontres la paz en cada siembra que hagas. Es correcto. Es correcto. Que vos encontres la paz en cada siembra que hagas. La escuela funciona y ha dado muchas satisfacciones y ha sido muy lindo, pero también hay momentos en los que uno dice, y ya, porque todo, finalmente el ego a todos nos toca. Sí, no, y tú El siempre... el ego es una parte importantísima de esta evolución. Total. El ego te dice, y entonces yo ya me siento todas las clases. Yo, bueno, muchachos, miren, y arranco, yo ya me sé los cursos de memoria. 14 años hablando de lo mismo. Uno ya se sabe todo eso. Totalmente. Pero como esa conquista nueva, ese punto nuevo, y ahí es donde los ángeles co-crean con uno. ¿Qué más? Dile a la gente que me muestre para qué soy yo buena, para yo poderlo materializar en mis oídos. Yo le digo mucho a los ángeles eso. O sea, Cuando estoy ¿cómo? le digo, yo... O sea, como intermediaria, como una intermediaria. Como que deja de hablar, que este man me eche el cuento y que me lo eche a mí y tú explícame para yo explicarle a él. Yo generalmente tengo un jueguito todo el tiempo con ellos así. Supongamos, me nace la idea de voy a escribir un libro, pues que no se me ha ocurrido. Sí se me ha ocurrido, pero pues no en ese momento. Entonces yo empiezo, Miguel, listo, esta es una idea. Como pienso tanto y se me ocurren tantas ideas, visibilízame a través de los comentarios de las personas que están cercanas a mí, que llegan a mí, cuál es mi siguiente paso. Entonces yo tengo idea libro, taller X, Y y Z. Y entonces todo el mundo me empieza a decir, Mari, ¿y por qué no haces el Y? ¿Y vos por qué no has hecho taller de Y? Mari, mira que vi esta información, vos qué sabes de eso, ¿por qué? Y yo digo, listo, ya sé. Y yo arranco con ese. Ah, ya, te van guiando, ya. Me pido que me materialicen, porque cuando hay ego, Jack, el ego puede Tergiversar. El ego te puede confundir, Claro. te mete en la dualidad y se te quedan los pensamientos y vos no sabes cómo sacar eso de la cabeza. Pídeles que simplemente te empiecen a hablar de lo que tenés que hacer. Vamos a hacer un ejercicio, para que la gente, o sea, para que las personas que están aquí, porque ya me hicieron la seña, ya me hizo la seña el productor acá. Vamos a hacer un ejercicio. Hay muchas cosas que podemos seguir hablando definitivamente de este tema. Lo que quieras. No, estos temas son... Estos temas son hermosos. Esto definitivamente merece un capítulo 2 para seguir hablando. Hay tantas cosas. Creo que tocamos muchos temas. Los ángeles también, pero también hablamos del tema de los sueños, de otras cosas que son muy interesantes. Astral. Hablamos de demonios, bajas frecuencias, astral. No, hay mucho material definitivamente para seguir hablando, pero yo sé que las personas, y me incluyo, queremos saber cómo hablar con los ángeles de forma práctica y también tanto desde el punto de vista como les dijimos inicialmente que íbamos a regalarles una técnica de cómo comunicarnos con los ángeles, pero también de darnos un poco de claridad con respecto a cómo interpretar los mensajes de los ángeles a través de terceros. Porque hay veces que tú, en tu querer una respuesta muy mística y que salgan los humos y todo este cuento, te pierdes ese mensaje que te están dando la persona que está al lado y no lo estás viendo porque estás esperando otra cosa. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con los ángeles? Es la pregunta. Mira, yo siempre manifiesto como esto y es, ¿quién está recibiendo esos mensajes del ángel? Un humano. Entonces ese humano, ¿quién está creyendo que puede recibir esos mensajes de los ángeles? Ese espíritu que habita en ese humano. Hay que entender esas dos cosas para que le demos gusto a los dos. Ese espíritu dice, yo creo que hay otras energías que nos acompañan
Muchas personas le llaman servidores de Dios, llámenle a eso como quieran, eso es lo de menos. Pero hay unas energías que están al servicio de nosotros porque co-creamos, ellos ganan con nosotros, todos ganamos. Pero esa información no la recibe mi espíritu no necesita la confirmación de eso que él ya conoce. Mi humano sí, mi ego sí. Entonces, háblale a los dos. Yo le decía a Miguel, Miguel, yo quiero que te me aparezcas como una mariposa azul. Y entonces yo vivía en Río Negro y yo bajaba y se me aparecía la mariposa azul. Y yo, no, eso es casualidad. Y que conste que yo lo pedía. Pero mi humano, mi ego, no lo creía todavía. Entonces yo volví y le decía, Miguel, no sé si creer que esto sea eso, vuelve y aparece. Al otro día cuando volvía y bajaba, volvía y se me aparecía. En el mismo lugar. Yo le pedí por ahí, no en el mismo lugar, pero okay, pero ajá, en el camino, o sea. La misma berraca mariposa azul. Yo me iba, hacía cosas y yo decía que se me aparezca Miguel, yo quiero que tú te me presentes como una mariposa azul. Pregúntele a Fede cuántas mariposas azules se me aparecen a mí en los retiros. Todavía es algo que yo pido. Por ahí hay un video de un retiro que la mariposa azul, yo caminaba y ella detrás. En todas partes se me aparece. Yo, de hecho, en mi Instagram personal tengo una foto con una mariposa azul. Y era un jueguito que yo tenía. ¿Cuántas veces tuve que decirle a Miguel que me mandara la mariposa azul? Muchas. Hasta que mi humano se convenció que ese diálogo existía. Dense el tiempo. Porque acuérdense que hay que hablarle a esas dos energías que habitan en mí. Que hay una parte humana que necesita convencerse y que hay una parte espiritual que se está abriendo para que tú tengas una experiencia más allá de tu humanidad. Esta energía es muy paciente, esta energía es muy terca. Simplemente utilícelas. ¿Cómo hablarles? Háblale como si fuera un amigo. ¿Pero cómo? O sea, yo lo siento. ¿Cómo? Explícanos así como, así en tus términos. Lo siento ahí, le digo ahí, loco, ven acá, Pedrito Pérez o... Voy a decirte cosas que yo hago. Hola Miguel, mi amor, ¿cómo amaneciste? Bien, vamos, yo me contesto, hable y me contesto. ¿Mental o verbal? De las dos. Ok. De las dos. Yo antes lo montaba al carro. Bueno, móntese pues. Y yo le abría hasta la puerta. Pues lo puedes hacer desde la infinita posibilidad, como vos te salga. Cuando yo digo pídales, no es pídales cosas como estamos acostumbrados a hacer peticiones. Es pídeles que estén cerca a ti, que sean tan íntimos como puedan lograrlo a través de la conexión y la comunicación que puedan lograr tener. Entonces yo no, estoy súper dudosa, no sé qué hacer. Miguel, mándame por favor la misma señal varias veces, mándame 3, 4 personas hablando de lo mismo, porque usted sabe que yo soy muy terca. Usted sabe que yo no escucho a la primera. Necesito que me reconfirme. Yo todavía, para mis decisiones, necesito 3, 4, hasta 5 reconfirmaciones. Esa es como una primera cosa, que se dé la oportunidad de conversar, tener hábitos, tenerlo presente, llamándolo. Es como si tú tienes una energía al lado y tú no lo usas, tú no le conversas, pues no hay interacción. Tienes que crear un vínculo, ese es el primer paso. Y que uno en eso vaya puliendo y vaya ordenando y se vaya escuchando. Si tú tienes una creencia de que el cielo está solo para pedir y que tú no tienes que hacer nada por eso. Y si cuando te des cuenta de eso, empiézalo a corregir. Sí, ve, yo me estoy dando cuenta que siempre pido. No, yo sé que necesito accionar. Entonces, no, yo no te pido que me des un trabajo. Yo te pido
que me manifiestes, que me lleves al encuentro de este escenario en donde yo me sienta así, bien pago, bien retribuido, admirado, así, porque de pronto no sé ni siquiera bien qué quiero y por eso puedo ser inconsistente. Por ahí hay una frase que es uno no sabe, de pronto uno muchas veces no sabe qué quiere, pero uno sí sabe cómo se quiere sentir. Muy válido, muy, sí. Uno sí sabe cómo se quiere sentir. Conversa y crea el vínculo desde ese sentir, no desde ese deseo del ego que uno dice, sí, yo quiero 5 carros. No, mentiras, con uno es suficiente. No, ¿yo qué voy a hacer con 5 carros? No, y empieza la mente a atormentarte. No, yo me quiero sentir cómodo, que me pueda transportar tranquilo. Me gusta sentirme de esta manera cuando me monto en un carro, y uno sí puede hablar ahí extendidamente. Ese es el lenguaje del universo, la emoción, el sentimiento. Hay que tomarse esa primera etapa para crear ese vínculo de uno escucharse como es que uno les habla. Y que uno cree ese vínculo, y ese es el inicio de una exitosa conversación. Entonces, para, un exitoso vínculo, para una hacerlo, exitosa relación. Para hacerlo práctico, vamos a hacerlo práctico tipo gringo. Entonces, paso 1. Paso 1, cree un vínculo. Crear un vínculo. Ese vínculo se crea. El vínculo es convérsele, háblele, dígale cómo se siente, qué espera, qué le gustaría, cómo se está sintiendo hoy. Que se cierre los ojos y sienta esa presencia cuando usted lo llama y le dice, Miguel, acompáñame, solo acompáñame hoy. Y desde un tiempo para que usted empiece a pasar por su cuerpo cómo se siente estar en presencia de Miguel. Ahora, puede ser Miguel, puede ser otro. El que llamen. Puede ser otro. Puede ser otro. O sea, puede ser, yo porque pues le hablo mucho a Miguel, pero digamos, ángel mío, uno puede llamar a montones de ángeles, uno puede llamar a María, a Jesús, al abuelito que se murió. O sea, sí, te puedes acompañar. Están clasificados dentro de esos seres, lo que estabas nombrando anteriormente. Entonces, paso 1. Crear el vínculo a través de una comunicación abierta. A través de la palabra, a través del pensamiento, a través de la escritura también, que tú lo mencionaste. La escritura para mí fue uno de los canales más fáciles, porque en la escritura se presenta muy fácil, y saca tiempo, puede ser ese el segundo paso. Saca tiempo para estar momentos a solas, donde cojas un lapicero con él en la mano, las hojas ahí, y que tú le empieces a decir, solo me dispongo a escucharte. Y mire, ahí necesito explicar algo. Hagamos de cuenta que los ángeles están acá en una vibración más elevada, y yo estoy aquí en un humano abajo en una frecuencia más densa. Yo tengo que crear un vínculo de comunicación entre acá, porque entre acá y hay una brecha. El vínculo es el pensamiento. El puente. Más fácil. El puente. El pensamiento. El puente es el pensamiento. Sí, señor. Porque la forma más fácil de que mis ángeles o mis seres de luz conversen conmigo es a través de tu propio pensamiento. Porque es esa parte energética tuya que habita en tu humanidad. Entonces, él llega más fácil a tu cuerpo, a tu pensamiento. Porque se parecen medianamente las vibraciones. Son energía, el pensamiento es una energía. Entonces, es muy bonito uno disponerse y sentarse con un lapicerito, una hojita, y uno dice, ángel mío, el ángel que quiera llegar, el ser de luz que quiera llegar, estoy dispuesta a escucharlos a través de mis pensamientos. Y usted pone el lapicero así en la hoja y empieza usted a pensar, y por más que quiera, su pensamiento no avanza. Por más que usted quiera, usted está pensando en la misma cosa. Empieza a escribir eso que está pensando.
Okay. y uno sepa. Y esa es una forma de materializar cómo ellos me están hablando a mí. En la medida en que más lo hagas, más preparas tu energía para recibir mensajes. Por eso la forma más sencilla de recibir mensajes angelicales es a través de la escritura. Ok, entonces, paso 2, escribir. Escribir. Pero con la técnica que nos acabas de expresar. No escribir. Convérsale, lánzale. Quiero que algún ángel se presente para mí y me dé un mensaje. Y uno dice, pero ¿esto qué? Y uno quiere seguir pensando en otra cosa. No, esto lo estoy pensando yo. Y volvés al mismo pensamiento. Y ellos como que se vuelven repetitivos. Y vos no puedes pasar de esa frasecita. Arranque y escriba esa frase para que vea cómo sigue escribiendo sin parar. Y los temas, ese es el paso 2. ¿Y qué otro, hay otro paso o no hay otro paso? A mí me gusta mucho ponerle a mis alumnos que pregunten quién fue. Ajá. Que pregunten quién fue. O sea, ¿quién está aquí? Y que de la misma forma como llegó el pensamiento, llegue el nombre de ese ángel o de ese ser de luz que está ahí acompañándote. Puede que llegue el nombre Hugo. Ajá. Y uno dice, ¿quién putas es Hugo? Hugo. Tercer paso. Me dispongo a recibir mi mensaje sin juicio. La explicación vendrá en el momento en que yo esté preparado para entenderlo. A los 3 días te aparece Hugo. Y uno dice, fue pucha. ¿Pero qué físicamente? ¿Cómo así? ¿Te parece que? ¿Cómo así? ¿Te parece físicamente? Cualquier persona que llega a Hugo, te voy a contar historias de la vida real. Están en un curso de ángeles y hacer este ejercicio, que es de los primeros ejercicios que uno pone. Entonces la persona escribió el mensaje y dice, Rosa. ¿Y quién es Rosa? No, yo no sé. 3 clases después, llega una alumna y le dice, Lina, ¿tú me puedes hacer el favor de leer el mensaje que sacamos en clase? Ella coge y lo lee y la otra, Marce, se pone a llorar. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es que ya sé quién es Rosa, ese mensaje era para mí. ¿Por qué? Estábamos en la familia, que había una abuelita que no sé qué, y salió la historia de la nada de una Rosa, y ella se acordó de Rosa de Lina de clase. Oh my gosh. Yo me acuerdo mucho de esas historias, hay muchas, porque escritas hay muchas historias, porque es, digamos, el medio más fácil para recibir mensajes angelicales, entonces todo el mundo practica eso. Una historia mía es, yo le hice un mensaje a alguien cuando yo estaba en mi curso, y yo me acuerdo que era todo romántica la primera parte, y yo después pensaba, y yo me saboteaba, y yo decía como, pues eso son palabras bonitas, eso le sale a cualquiera, decía yo. Pero al final había una frasecita que decía, y te serán entregados 2 hijos. Pero el mensaje primero era como muy romántico y como de la nada salir con esa huevonada. Entonces yo a la pelada que le entregué el mensaje, que se llama Paola, le dije, Pao, qué pena, o sea, esto es como todo X. Y ella hizo una cara de tristeza, pero ella no me contestó nada. Mucho tiempo después, una vez pues yo iba subiendo en una casa, ella me jala la falda y me dice, te estaba buscando hace días, vos no viniste a la clase pasada. Yo le dije, no, y me dijo, estoy en embarazo. Y yo, pues como que yo ni me acordaba de ese mensaje. Ella me dijo, ¿te acordás que vos me dijiste que yo iba a tener 2 hijos? Cuando vos me diste ese mensaje, yo no podía tener hijos, y mi esposo y yo llevábamos buscando mucho tiempo hijos. Estoy en embarazo de gemelos. Y yo, ¿qué? O sea, yo feliz como, pues es que es jugar. Claro. Estás hablando con seres que hablan en inglés, por ponerlo en un término, y yo hablo en español. Tenemos que buscar un vínculo. Claro. Tenemos que buscar ritmo. Tenemos que buscar, entonces es como que se lancen a jugar sin expectativa. La información llegará. A mí eso el mensaje me llegó mucho tiempo después. Podemos preguntar,
cualquier cosa, de cualquier tema. Cualquier cosa, cualquier tema, una situación presente, una situación, Arcángel Gabriel. Yo cuando necesito algo urgente llamo a Gabriel. Arcángel Gabriel. Gabriel es el de las causas desesperadas. El Arcángel Gabriel, dicen, él es el arcángel que se asocia a todo lo que tiene que ver con comunicación. Pero también dicen que él es un arcángel que revela como cosas que estén guardadas. Entonces, o que te ponga en claridad de cosas que tú no estás viendo muy claro. Entonces, para términos de negocios, por ejemplo, yo le digo mucho a Gabriel, estoy muy confundida. A todo no le puedo hacer, necesito una sola cosa. Muéstrame todo lo que hay detrás de cada situación para que mi decisión sea más tranquila. Y es efectivo como ninguno. Yo cuando mis amigas dicen, no, es que yo estoy desconfiando de mi esposo, no sé qué, yo dígale a Gabriel que le muestre si hay algo por qué desconfiar. Y eso es hasta miedoso de lo efectivo que puede ser. Porque si hay algo oculto, por favor muéstrame lo que necesito ver con claridad. Y con este ejercicio con el que estás, con esta técnica que nos estás dando, es que tú le preguntas. Tú sigues preguntando como a través del plumero. Yo pregunto muy, porque yo soy mi cabeza es muy loca y yo me calmo escribiendo. Ok, entonces ese es tu método. Ese es mi método, porque la escritura te da paz, te da como calma, porque dejas de escuchar mucho. Si vos lo dejas solo en el pensamiento, nosotros tenemos alrededor de 50.000 pensamientos diarios. Sí. Y eso que las mujeres muchísimo más. Entonces, para nosotros es una locura ordenar los pensamientos, para los seres humanos en general. Entonces, cuando tú escribes, tú pones a que tu mente priorice, te dispones a recibir el mensaje que está ahí escrito, priorizas la pregunta, porque ordenas qué quieres saber. Entonces, es un diálogo que por todos los lados es muy ganador. Por eso es el método que más resultados da. ¿Y se puede hacer con computador? Se puede en el computador. Ok. Para que la gente, porque hay mucha gente que dirá, no, yo no quiero, o en el celular. Preguntas claras, y si necesitas muchas ratificaciones, vuelve y di, no estoy confiado con esta respuesta, repítemelo otra vez, y se lo repiten. Ok, ¿hay algún...? Simple, que hacen mucho los libros, y es, pídale, quiero que me asignes o me guardes un espacio en un parqueadero de un centro comercial, ensáyenlo para que vean. A mí me ha pasado. Yo voy como que, lo voy a encontrar, pero ya cuando son cosas más grandes, ahí empiezo a dudar. Claro, entonces date la oportunidad de que hagan bastantes repeticiones para que no hayan dudas en ti. Acuérdate que la información la recibe el humano. Ese es el pedazo que estoy aprendiendo hoy, que voy a poner en práctica, porque ahí es donde definitivamente ahí hay un cortocircuito ahí con ese. Pero bueno, María, ha sido un placer hablar contigo. Bien, me encantó ya. O sea, tocaste temas, estos temas son muy abiertos, y estos temas, lo que decíamos al principio, son temas que todo el mundo va a contar desde su propia experiencia y todas son válidas. Sí, no, total. Pues no hay ninguna, o sea, es abrir como el ser a que reciba para ver por dónde quisiera uno experimentarse, que las historias de los otros nos generen inspiración. Yo me sentí que nos quedamos cortos. Como que quiero seguir hablando, como que definitivamente es un primer episodio. Vamos a volver a conectarnos nuevamente. Sé que vas a tener una entrevista con Fede también. Ella no sé de qué va a hablar contigo, me imagino que lo que sea. Pero un placer hablar contigo. Gracias por estar aquí, gracias por abrirnos tu corazón, tu conocimiento, tu experiencia de estos 14, 15 años. Sé que las personas que están escuchando, que están viendo, se van a quedar también un poquito picadas porque tú tienes tantas historias de cuántas veces has escuchado, porque no solamente escuchamos una sola historia, no de cuántas veces escuchaste ángeles, cómo seguir hablando con ellos, pero bueno, al menos tenemos establecimos una técnica clara de cómo
cómo ir creando ese primer vínculo. Exacto, de cómo crear el vínculo, cómo conectarte. Es una técnica de 2 pasos. Básicamente, la primera es establecer el vínculo. La segunda, escribir. A la tercera, ¿cuál fue el nombre? Tercera, preguntar que quién es. Pregunta con quién estás conversando. Con quién estás conversando, que es una técnica para poder tú conectarte con tus ángeles. Una cosita antes de irnos. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente que está viendo el podcast o que está escuchando te pueda buscar? Marisol Conexión Infinita en Instagram. Sin guión bajo ni nada. Marisol. Nada. Conexión. Derecho. Marisol Infinita. Conexión Infinita. Bueno, Mari, muchísimas gracias. Te mando un súper abrazo. Lo que necesites, por aquí estoy. Te queremos mucho. Gracias por compartirte. Y bueno, nosotros seguimos acá entre blanco y negro.